Bendiciones para todos ustedes. Una vez más aquí estamos para compartir la bendita palabra del Señor. La predicación que quiero compartirles hoy la he titulado Matrimonios fuertes en tiempos críticos. Durante este tiempo de la pandemia, principalmente durante las cuarentenas obligatorias, muchos matrimonios se destruyeron, se acabaron, se hicieron pedazos. Ese tiempo de estar juntos en el seno del hogar debió ser una oportunidad para consolidar más la relación, pero se convirtió realmente en la causa por el que se acabaron muchos matrimonios. ¿Por qué sucedió de esa manera? Creo que hay varias razones. Una de las razones que he encontrado al estudiar esto es que descubrieron realidades el uno del otro que durante los tiempos anteriores a este encierro que vivimos podían esconder. No se conocían esas realidades, el uno del otro no las conocían, pero el hecho de estar 24 horas juntos en el mismo espacio hizo que se descubrieran esas vivencias, que se descubrieran esas realidades, esos motivos escondidos, y eso llevó a que estos matrimonios se acabaran. Sé que también se acabaron porque lo que los mantenía unidos no es lo que mantiene unido a un matrimonio. No era el amor, no era la admiración, no era el respeto, no era el compromiso real de permanecer juntos, sino que lo que los mantenía unidos eran los hijos, por ejemplo, era el hecho del respaldo económico que se brindaban unos a otros al compartir los gastos del hogar, los gastos de los hijos. Y ahora cuando están juntos dentro del hogar se dan cuenta que no se aman lo suficiente y que estas cosas realmente pasan a un segundo plano. Pero también creo que se debió a que muchos de los que estaban casados y que hoy están separados llevaban vidas de solteros. Aunque estaban casados, el estilo de vida que llevaban era un estilo de vida de solteros. Compartían muy poco, había poco compromiso, poco diálogo, se compartía más con los amigos, con los compañeros de trabajo. Pero ahora estaban 24 horas en el mismo espacio, debían comportarse como pareja y como nunca lo vivieron de esa manera, realmente entraron en choques, en conflictos. Y creo que hay otras razones, como por ejemplo, en tiempos de crisis, todo lo que está flojo se cae. Y los matrimonios no fueron la excepción. Muchos matrimonios se cayeron porque realmente lo que debía ser sólido en ellos estaba muy blando, era realmente muy flojo. Y las crisis tienen ese efecto negativo de acabar con las cosas que no son completamente sólidas. La gran pregunta es por qué algunos otros matrimonios pudieron sobrevivir, ¿cierto? Y espero que a través de esta enseñanza que te damos hoy, tú puedas descubrir por qué sobrevivieron y si todavía puedes aplicarlo a tu relación, te va a servir. Permítanme, yo quiero leerles de dos matrimonios que pasaron por tiempos de crisis. Son dos historias de la Biblia. La una aparece en Génesis capítulo 12, versículo 10, y dice así: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, Sarai, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y Sarai, mujer de Abraham, fue llevada a la casa de Faraón como una mujer de Faraón. E hizo bien Faraón a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos.
Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. El segundo matrimonio del que encuentro en la Biblia que pasó por un tiempo de crisis fue el matrimonio de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Y escucha lo que dice Génesis capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y la Biblia dice así: habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, se llamaba Rebeca. Y él respondió: no es mi mujer, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Matrimonios fuertes en tiempos críticos o en tiempos de crisis. Ese es nuestro título. Los dos matrimonios de los que hemos hecho mención pasaron por un tiempo crítico. La crisis tenía que ver con que la escasez de alimento era tal en la región donde vivía Abraham y donde luego vivió Isaac. Esa región fue azotada por una escasez de alimento y la crisis fue tan grande que la Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Había una escasez total de alimento. Ustedes saben, cuando faltan los alimentos, realmente está haciendo falta una parte muy importante. Y los dos matrimonios tuvieron que pasar por momentos así, momentos críticos en su vida. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se comportaron estos matrimonios frente a esta crisis? Bueno, nosotros podemos encontrar en ambos matrimonios que ambos matrimonios cometieron tres errores, tres males devastadores para las relaciones matrimoniales. En la búsqueda de una salida a la crisis que estaban viviendo, ellos se dejaron alcanzar, pusieron en práctica tres males que son devastadores para los matrimonios. Y esto nos enseña a nosotros que en tiempos de crisis, para que nuestros matrimonios se mantengan firmes, lo primero que tenemos que hacer es eso, evitar, ¿cierto? Debemos evitar tres devastadores males. Escúcheme esto, los matrimonios fuertes, en tiempos de crisis, en tiempos críticos, ellos evitan tres devastadores males. No lo olvide. ¿Cuáles son esos tres devastadores males? El primero se llama mentira. La mentira. Ese es un mal que ha devastado millones de matrimonios en el mundo en todas las épocas. Si quieres que tu matrimonio se mantenga fuerte, debes evitar esta maldad de la mentira. Debes evitar caer en este gravísimo error. Ya hemos leído en el texto, es claro en el texto, que tanto Abraham como Isaac cayeron en este pecado.
y se dejaron arrastrar por este mal devastador de la mentira. Y lo dice el texto, dice allí en el versículo 13, dice: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Eso dijo Abraham en el capítulo 12. E Isaac dijo lo mismo, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Estos eran matrimonios fuertes, muy sólidos, bien construidos. Pero cuando llegó el tiempo de crisis, cayeron en este mal y expusieron sus matrimonios y expusieron a sus esposas, tanto Abraham como Isaac. Así que este truco de decir que la esposa es la hermana es un truco viejo. Hay algunos que dicen que es la hermana, otros que dicen que es la tía, otros que dicen que es cualquier otra mujer relacionada con el círculo familiar. Ya sabemos que desde los días de Abraham existe este viejo truco, ¿no? De negar que la señora, que la esposa es la esposa y hacerla pasar como una hermana. Ahora, Abraham e Isaac marcan dos diferencias con los que hoy utilizan esto de negar a sus esposas, de decir mentiras y traer mentiras al seno del matrimonio, al seno del hogar. Las dos diferencias son estas. La primera diferencia es que Abraham e Isaac lo hicieron por miedo. Tenían miedo de perder la vida. Y la segunda diferencia es que ellos se pusieron de acuerdo con sus esposas. Sus esposas eran conscientes de lo que estaban diciendo. Así que las mentiras y las medias verdades, el engaño, quiero decirte esto: la mentira, las medias verdades, el engaño no son los materiales con los que se construye un matrimonio sólido, fuerte. Por el contrario, son como especies de plaga, como especies de polilla que corroen y destruyen el material del que se construyen los matrimonios fuertes. Los tiempos de crisis son propicios para la mentira, para el engaño, son propicios para lo perverso. Y una de las cosas que más sale a relucir y de los que tenemos la tentación de echar mano en primer lugar en tiempos de crisis es la mentira. Pero recuerda, esto no es material para construir un matrimonio sólido. Así que si estamos pasando por tiempos críticos, por favor, evita que a tu matrimonio entre el terrible y devastador mal de la mentira. Entonces, no digas que ganas cierta cantidad de dinero cuando ganas menos. No engañes a tu esposa. No le digas a tu esposa que fuiste ascendido y que te dieron el puesto de jefe de personal, por ejemplo, cuando no te han ascendido. Tal vez estás a punto de salir de la empresa. No niegues a tu esposa diciendo que eres soltero. No engañes, no mientas a tu esposa, no le mientas a tu matrimonio, no le mientas a tu hogar, no le mientas a tus hijos. Saca la mentira de tu hogar y no le permitas que entre este hombre llamado Abraham y su hijo Isaac, ambos casados. Mintieron por dos razones. La primera razón por la que mintieron es porque estaban muertos de miedo. El miedo se había apoderado de ellos. Y la otra razón por la que mintieron es porque querían sacar un provecho individual con su mentira. Al mentir querían sacar. Y es la misma razón por la que muchas personas mienten, muchos esposos mienten y muchas esposas mienten y traen la mentira. Traen ese pecado al seno de su matrimonio y este comienza a hacer mellas. Son las mismas razones. Entonces, no busques tener un beneficio individual, pero que perjudica, daña a tu cónyuge
y daña a tu familia. Ni siquiera, o más bien, menos mientas para tener un momento de placer, sabiendo que esto destruirá tu matrimonio, destruirá tu familia. Empiece a practicar la verdad. Los matrimonios sólidos, los matrimonios fuertes, no faltan a la verdad como un recurso ventajoso, ni siquiera para el bien de la pareja, para ventajas en la pareja. Los tiempos críticos son propicios para la falsedad, lo ilícito y lo perverso. Pero para los creyentes deben ser oportunidades para fortalecerse en Dios y fortalecer sus relaciones. El segundo mal devastador que estos dos matrimonios que te he mencionado permitieron entrar y estuvo a punto este mal de devastarles como matrimonio es el miedo. Primero la mentira y segundo el miedo. Y escúcheme esto. Los matrimonios fuertes no le faltan a la fe, a la confianza en Dios para evitar ser cautivos del miedo. No le faltan porque sabe que si permiten esa falta de fe, quedan cautivos del miedo. Dice el capítulo 12, versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Eso dijo Abraham. Y su hijo Isaac dijo, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Y allí es claro por qué mintieron. Y el miedo se apoderó en tiempo de crisis, se apoderó de estos dos hombres. Y este miedo los llevó a exponer sus matrimonios y a exponer terriblemente a sus esposas. Ahora, el miedo es resultado del pecado indiscutiblemente. El miedo es un resultado del pecado. La primera vez que la Biblia menciona la palabra miedo es allí en el libro del Génesis, el capítulo 3, el versículo 10, cuando Dios llama al hombre que ha pecado y se ha escondido. Dios lo llama, dice el capítulo 3, versículo 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y es la primera vez que se hace mención de la palabra miedo en la Biblia. Entonces es claro en estos textos que una de las causas principales por las que Abraham y también Isaac expusieron a sus esposas fue por el miedo. El miedo nos lleva a cometer grandes errores, pero déjame decirte que en tiempo de crisis, si tienes miedo, estás agregando, añadiendo a tu problema, a tu crisis, estás añadiéndole un enemigo más y muy peligroso, porque el miedo trae grandes problemas. El miedo es dañino porque, en primer lugar, el miedo nos hace ver los problemas más grandes de lo que son. Y en segundo lugar, el miedo es dañino porque cuando se anida en el corazón, comienza a anular la fe. No puede haber miedo en una vida y al mismo tiempo fe. Si hay miedo es porque está menguando la fe. Así que cuando una pareja en tiempos de crisis permite que el miedo les embargue, la situación se sale de control. Pero además, el miedo es resultado de olvidar o no creer las promesas de Dios. Si usted observa los textos ahí en Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le promete a Abraham que lo bendecirá, que lo multiplicará, que lo convertirá en padre y en bendición de naciones. Así que Abraham puede confiar en la promesa de Dios y que Dios lo va a guardar. Pero aquí el miedo le hizo olvidarse de la promesa.
Abraham no se acordaba de la promesa y el miedo se apoderó de él. Y además, en Isaac, también Isaac había recibido la promesa del Señor. Allí en el capítulo 26, versículos 3 y 4, Dios le está diciendo a este hombre que resida en esa tierra y que Dios estará con él y que le bendecirá, porque a él y a su descendencia dará toda esta tierra y confirmará con él el juramento que hizo a su padre Abraham. Y le dice que multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Por qué iba a pensar que le quitarían la vida si Dios le había dicho que multiplicaría su descendencia y que lo cuidaría? ¿Entiendes que el miedo, que es un mal que devasta matrimonios, relaciones y vidas, es un resultado de olvidarnos de las promesas de Dios o de no creerlas? Por eso déjame decirte las siguientes palabras. Los matrimonios en crisis no pueden permitir que el miedo se apodere de ellos, porque el desastre es seguro. Deben permanecer confiados en Dios y en sus promesas. Pero hay un tercer mal que es devastador, y yo lo voy a llamar así: el mí y el me. Con esto me refiero al egoísmo. Cuando hablo de esto, hablo del egoísmo, pero los matrimonios fuertes no acuden al egoísmo como protección, ni le faltan al altruismo. Quédate con esa frase, que es importante para lo que te voy a decir. En cada uno de los dos matrimonios, en el de Abraham y el de Isaac, ambos esposos actuaron de manera egoísta. Y el lenguaje que utilizan es clave para entenderlo. Abraham dice, por ejemplo, estas palabras: y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Usted puede observar allí en el lenguaje la repetición de las expresiones mi, o de las palabras mi y me. Se destacan esas palabras: me matarán a mí, me vaya bien a mí, para que viva mi alma. Esto es, el lenguaje refleja la manera como pensamos y lo que somos. Abraham está actuando de manera muy egoísta, está pensando solo en él. Lo mismo está haciendo Isaac, y no les importa en este momento lo que suceda con sus esposas. El egoísmo es de los males más devastadores en una relación de pareja. La mentira, el egoísmo y los miedos a enfrentar las realidades de la vida son tres grandes males que han devastado matrimonios en el mundo entero, en todos los tiempos. En todos los tiempos. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirte que cuando ellos hicieron esto, se portaron de manera egoísta, expusieron a sus esposas de una manera ofensiva y vergonzosa. ¿Por qué? Porque ambos pensaron de manera egoísta, se protegieron ellos y no protegieron a sus esposas. ¿Sabes cómo distingues que tu cónyuge es egoísta? Cuando busca protegerse él, satisfacerse él, y se olvida de ti, que eres su compañero y que eres su compañera. La Biblia dice en Génesis 12, versículo 18. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Bárbaro esto. La Biblia dice
que el faraón tomó a Sara como su esposa. Y ahora la Biblia nos va a mostrar que Dios castiga al faraón. Dios tuvo que intervenir para cuidar a esta mujer y cuidar a este matrimonio. Pero su esposo la expuso. No expongas a tu esposa. La expones cuando la niegas. La expones cuando la desamparas y no la proteges. La expones cuando eres egoísta con ella. La expones cuando te dejas vencer del miedo. No la expongas. Y usted, mujer, no exponga a su esposo. No lo exponga con descuidos. No lo exponga con el egoísmo. Y no lo exponga con mentiras, trayendo mentiras al hogar. No falten a la verdad. No falten al altruismo. No falten a la confianza en Dios. Porque la mentira, el miedo, estos males devastadores se apoderarán de ustedes. También el rey Abimelech le dijo a Isaac: ¿por qué me has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Capítulo 26, versículo 10. Erradiquemos el egoísmo de nuestra relación matrimonial. Vivamos matrimonios pensando en el otro. Vivamos nuestro matrimonio sirviéndole al otro. Vivamos nuestro matrimonio cuidando al otro, pensando siempre en el otro, primero antes que en mí. Es sabio hacerlo de esa manera, porque en el bienestar de mi cónyuge, de mi familia, yo tendré bienestar. En la paz de mi cónyuge yo tendré paz, y en la felicidad de él yo tendré felicidad. Procuremos su paz y su felicidad, su bienestar antes que el nuestro. En la vida de pareja es gran sabio el altruista, pero muy necio el egoísta. Porque cuando el otro es feliz, yo soy feliz. Pero si el otro no lo es, yo tampoco lo soy. Así que hemos hablado de lo primero que hace un matrimonio fuerte en tiempo de crisis. Se opone a la mentira, se opone al miedo y se opone al egoísmo. Ahora, lo segundo que te quiero compartir es esto. Lo segundo que hace un matrimonio fuerte para mantenerse así en tiempos de crisis, lo segundo que hace es su parte para salir de las crisis. Hacer su parte, escúcheme, haga su parte para salir de las crisis. Tanto Abraham como Isaac los vemos actuando cuando la crisis hizo presencia. Ellos actuaron. Ellos dieron un paso para salir de la crisis. No se quedaron pasivos, ni haciendo pereza y tampoco resignados. Ellos hicieron lo que consideraron que debían hacer. Y usted lo puede leer allí en Génesis 12:10. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y también Isaac lo hizo. Génesis 26:1 dice: hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Con esto lo que quiero que veas es que ellos actuaron. Dijeron: en esta región no hay alimentos, vámonos a otro lugar donde nos podamos sustentar, donde seamos sustentados. En tiempos de crisis, además de orar, que es lo primero que debemos hacer, y no lo he mencionado porque creo que tú lo sabes. En tiempo de crisis lo primero es orar, pero después de orar, el paso inmediato que debes dar es actuar. No te puedes quedar pasivo. No te puedes quedar en pasividad, en pereza, ni en resignación. Debes
dar el paso a seguir. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Escúcheme la siguiente frase. Si necesitamos y deseamos que algo suceda, hagamos que suceda. No esperemos que suceda. Si deseamos salir de una crisis, hagamos lo posible por salir de la crisis. No esperemos que alguien venga y nos saque de la crisis. Hagamos lo que está de nuestra parte para salir de la crisis, para salir de la situación de la crisis. Si no es posible humanamente resolverlo, pues Dios se encargará. Pero si humanamente es posible, Dios no lo hará. Hagamos nuestra parte. Y en toda crisis hay algo que tú y yo debemos hacer. Dios no lo va a hacer por nosotros. Hagamos nuestra parte. Ese es el punto aquí. En todo este tiempo de crisis donde el dinero que te entraba era menos, los ingresos se menguaron, las puertas se cerraron. Yo te pregunto, ¿qué hiciste para mantener tu matrimonio al día? Para que las cosas marcharan bien. ¿Te resignaste? ¿Te encerraste? ¿Qué hiciste? Amados hermanos, observe ahí en Génesis capítulo 12 y capítulo 26, que cuando ellos actuaron, Dios actuó. Cuando este hombre, Isaac, salió de la tierra, huyendo del hambre que había, dice que Dios se le aparece y comienza Dios a actuar. Cuando tú das el paso que debes dar, por lo general, Dios siempre comienza a actuar. Déjame decirte lo siguiente, muchas veces lo único que Dios espera para bendecirte es ver que estás haciendo tu parte, porque Dios no premia ni la pereza, ni la pasividad, ni la resignación. Si en tiempo de crisis te quedas pasivo, el desastre es seguro, pero si haces lo que te corresponde con seguridad, Dios vendrá en tu ayuda, como lo hizo con Abraham y como lo hizo con Isaac. Entonces, te repito, lo primero es evita aquellos males devastadores. Lo segundo es haga su parte y por lo general es la cabeza del hogar la que debe moverse, la que debe actuar, la que debe tomar las decisiones para que los matrimonios se mantengan sólidos y firmes. Y en tercer lugar, lo que hace un matrimonio fuerte en tiempos de crisis es que busca la voluntad de Dios y la hace. Así que busque la voluntad de Dios y hágala. Dice el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Eso es el capítulo 26, versículos 2 y 3. La Biblia dice que cuando Isaac salió buscando una salida a la crisis, Dios se le apareció. Él quería ir a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque él conocía la historia. Cuando su padre vivió la crisis de hambre en la tierra donde él vivía, Abraham, padre de Isaac, descendió a Egipto. Isaac eso es lo que sabe. Así que él decide descender a Egipto, pero mientras va a Egipto, el Señor se le aparece y le dice, a Egipto no, quédate aquí en la tierra que te voy a mostrar. Y lo llevó a vivir a la tierra de los filisteos, lo llevó a vivir a Gerar. Y la Biblia ya nos ha contado todo lo que pasó en Gerar, pero ¿sabe qué es lo que le quiero mostrar? Que cuando él tomó la decisión de hacer su parte, Dios le apareció y le mostró cuál era su voluntad para la vida de Isaac y de Rebeca, su esposa. ¿Cuál era la voluntad de Dios para ese matrimonio? Si algo debemos hacer en tiempos de crisis es esforzarnos por conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Y cuando la conozcamos,
Renunciemos a cualquier plan que ya tengamos, porque los planes de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. Sus planes son perfectos. Su voluntad es perfecta. Y siempre será buena para nosotros. Uno de nuestros problemas es que muchas veces oramos que Dios nos muestre su voluntad para nuestra familia. Y cuando lo hace, decidimos seguir haciendo a nuestra manera. Y nos olvidamos de la voluntad de Dios. El matrimonio es una institución establecida, creada por Dios. Y a los matrimonios solo les irá bien en la voluntad del Señor. Fuera de su voluntad es imposible. Si quieres mantenerte fuerte como matrimonio, si te quieres mantener fuerte como familia, no te salgas de la voluntad de Dios. Y si no la conoces, búsquela. Esfuércese por conocerla. Y cuando la encuentre, entonces hágala. Es bueno tener planes, pero es mejor dejarnos guiar por el Señor. Isaac le obedeció al Señor. ¿Y sabe qué dice el capítulo 26, versículo 12? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Matrimonios, hermanos amados que están en matrimonio, la bendición de Dios para ustedes como pareja está en hacer la voluntad del Señor. Yo te pregunto, ¿usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su matrimonio? ¿Para su familia? Si no la conoce, usted tiene algo urgente por conocer, por buscar, por encontrar. Esfuércese por encontrar esa voluntad. Y cuando la descubra, entonces hágala tal y cual como Dios le dice. Todo matrimonio en crisis necesita decidir ser proactivo, pero más necesita decidir ser buscadores y hacedores de la voluntad de Dios. Concluyo con estas palabras. Estamos viviendo tiempos de crisis. No permitas que tu matrimonio se derrumbe. Levántalo con la verdad, levántalo con la confianza en Dios, con altruismo y moviéndote siempre en la voluntad de nuestro Padre. Que Dios les bendiga.